Alberto, si quieres ya puedes ir colocando el PPT. No, pero es que tú tienes que aparecer en pantalla. Y inmediatamente que tú haces buenas tardes, etcétera, ya te pongo el PPT. Estoy listo. Ok. Acuérdate que tienes que poner el PPT porque hay un recordatorio ahí y está tu Sí, evento. sí, sí, sí. Pero después de que tú hagas una brevísima introducción, a los 10 segundos pongo el PPT. Muy bien. Faltan 2 minutos para empezar, Carol. Sí, a las 5:05 comenzamos. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a este webinar titulado El reto de la educación a distancia, estrategias para afrontarlo desde el rol docente. Antes de comenzar, quisiera presentarme. Soy Carol Rivero, psicóloga y educadora de profesión y profesora del Departamento de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente dirijo la maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC. Y este webinar ha sido un trabajo conjunto entre la Facultad de Educación y el CICEPUC. Y se seguirán desarrollando estos webinars en el mes de mayo, todos los jueves a las 5 horas, así que están totalmente invitados para estos eventos. Ahora sí, Alberto, por favor, continuemos. Quiero presentarlo al profesor Alberto Patiño, expositor y el que se va a encargar de hacer esta charla sobre el reto de la educación a distancia. Y una persona muy querida por todos nosotros, y seguramente muchos de ustedes lo conocen. Alberto Patiño es docente ordinario del Departamento de Educación de la PUC, es máster universitario en e-learning por la Universidad Santiago de Compostela de España, y se ha desempeñado como coordinador académico de educación a distancia de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él tiene muchos años de experiencia sobre educación a distancia y seguramente nos va a dar toda una cátedra sobre este tema. Lo que sí, antes de comenzar, quería hacer un recordatorio. Como les decía anteriormente, en el mes de mayo, todos los jueves a las 5 se va a realizar estos webinars, así que están totalmente invitados. Se inscriben al igual que lo han estado haciendo para este webinar, ¿no? Y registrar sus preguntas, por favor, en el chat. Dentro del Zoom, ustedes tienen una opción que dice chat. Ahí, por favor, colocan todas las dudas o consultas que tengan. Y los que están en redes podrían, por favor, también entrar al hashtag Educar en tiempos de crisis PUC y ahí hacer sus consultas. Ahora sí, bienvenido Alberto y podemos comenzar. Muchas gracias, Carol. Quiero, en primer lugar, agradecer muchísimo a los organizadores de este webinar porque su generosidad al invitarme me permite compartir más que conocimientos, una bastante larga experiencia en
en la modalidad de educación a distancia. Yo suelo decir que soy uno de los pocos, debido específicamente a mi edad, uno de los pocos que ha surcado las 3 generaciones de educación a distancia. Desde el siglo pasado pude incursionar en los primeros tiempos, en mis primeros tiempos de educación a distancia, en esta modalidad a través de los recursos para el aprendizaje en material impreso. Posteriormente pude trabajar en televisión y radio educativa a través del Centro de Teleeducación. Y he podido, a Dios gracias, llegar a la 3ª generación de educación a distancia, que es la que se desarrolla en redes digitales y en entornos virtuales de aprendizaje, que es en la que en este momento estamos instalados. Quisiera empezar por algo que aparentemente es muy sencillo, pero que no lo es tanto, y que creo que es necesario, que es una definición de lo que es la modalidad de educación a distancia. Educación a distancia es una modalidad educativa caracterizada por la interacción, mayormente o generalmente diferida en el tiempo y separada en el espacio, entre los actores del proceso educativo, docentes y discentes. Y esta interacción es facilitada por recursos para el aprendizaje y por un sistema de tutoría que propicia el aprendizaje autónomo de los participantes. Este esquema que presentamos a continuación, que ilustra lo que es la concepción clásica de educación a distancia, que en mi opinión tiene vigencia. Por un lado, remotamente tenemos ubicados al o los participantes. Y en el otro extremo está la institución educativa. Institución educativa escolar, de educación básica, instituto pedagógico, instituto tecnológico o universidad. ¿Cómo se establece la relación que debe ser bidireccional entre la institución educativa, donde están los docentes que enseñan, y los participantes que están en el otro lado de esta ruta de doble acceso? Porque la educación a distancia tiene que tener una ida y un retorno. Yo aquí adelanto para lanzar una pequeña opinión. Valoro muchísimo el esfuerzo que en este momento está haciendo el Ministerio de Educación a través de Aprendo en Casa. Pero Aprendo en Casa ha empezado por las circunstancias difíciles, siendo una educación a distancia unidireccional, básicamente. Es multiplataforma, se transmite por televisión, por radio y a través de la web o de plataformas de interaprendizaje. Pero no ha existido todavía, pese al esfuerzo que están haciendo los profesores, se está construyendo recién la interacción entre la institución y los participantes que aprenden. Esta interacción clásicamente se ha realizado primero a través de los recursos para el y por supuesto esos recursos están portados por diversos instrumentos de educación, por diversas tecnologías. Esas tecnologías también, en mi opinión, clasifican las 3 generaciones de educación a distancia. Los recursos para aprendizaje que permiten la interacción de profesores y participantes, docentes y discentes, son en primer lugar, han sido y son el material impreso. El material impreso en el pasado, en los orígenes de la educación a distancia, tuvo un carácter interactivo. Recuerden ustedes los famosos módulos de autoaprendizaje, que eran materiales minuciosamente diseñados y desarrollados para que cumplan requisito que uno de los grandes teóricos de la educación a distancia le atribuyó, que es la educación a distancia debe ser una conversación didáctica guiada.
Eso eran los materiales impresos, los modos instructivos de los orígenes de la educación a distancia. También puede ser la radio y la televisión u otros medios. Cuando se produjo la emergencia en nuestro país, varios especialistas o aficionados fuimos convocados por el Ministerio de Educación. Una de las cosas que hubo consenso en ese momento es que la educación a distancia no solamente debería ser a través de redes digitales, a través de Internet o de entornos virtuales de aprendizaje u otros recursos, sino que deberíamos mirar por las características de nuestra realidad geográfica, deberíamos mirar a la radio, a la televisión, incluso, ¿por qué no?, material impreso, cuando sea posible, distribuirlo y utilizarlo en esta emergencia. Y por último tenemos redes digitales, multimedia, entornos virtuales. En estos tres tipos de recursos están básicamente resumidos todos los recursos para el aprendizaje usados históricamente en la educación a distancia. El primer pilar, entonces, de la interacción de la institución educativa que enseña y los participantes que aprenden son los recursos para el aprendizaje. Pero hay otro gran pilar, que es la tutoría. Se supone que los participantes aprenden a través de los recursos para el aprendizaje, pero los participantes tienen dudas, tienen necesidad de evaluarse, tienen necesidad de recibir orientación, tienen necesidad de formarse hábitos de estudio, tienen necesidad de que absuelvan sus dudas o de asesoría para realizar su trabajo. La tutoría ahí juega un papel fundamental. Es el rostro humano de la interacción entre los participantes. Aquí aprovecho para decir que, por ejemplo, la diseminación o la distribución de los recursos para el aprendizaje puede ser masiva. Podemos diseñar un aula virtual modelo, por ejemplo, y multiplicarla por 1000, tener 1000 aulas. Y los recursos son básicamente los mismos o similares, comparaciones que se pueden hacer a nivel regional o local. Pero la tutoría no puede ser masiva. La tutoría podría ser de un tutor con 30, 35 participantes a tener una interacción mucho más detallada. Ese es uno de los retos de la educación a distancia. Todo este sistema está orientado al proceso formativo autónomo de los participantes. Viejos maestros, entre ellos Lorenzo García Aretio de Ponet de España, o Domingo Gallego, y otros, me enseñaron que sin autoaprendizaje no hay educación a distancia. Entonces, una de las primeras competencias que hay que trabajar en un sistema de educación a distancia es la metodología y los hábitos de estudio independiente, de estudio autónomo de los participantes. Algunas características de la educación a distancia, brevemente, porque ya las he resumido en la diapositiva anterior. Debe haber un vínculo bidireccional profesor-estudiante. El vínculo tiene que ser bidireccional. Cuando hay, lo que clásicamente se ha establecido es que puede haber una educación a distancia supletoria que reemplaza la presencial, por eso es supletoria, complementaria que complementa la formación presencial. Hay en muchas instituciones educativas y universidades educación a distancia complementaria. Y hay educación a distancia de extensión. Esa de extensión se hace básicamente por los medios sociales de comunicación, por la radio, la televisión, y no necesariamente tiene un público matriculado, ni hay una interacción. La auténtica educación a distancia, para que lo sea, tiene que ser bidireccional, tiene que haber una interacción discente-docente. La otra característica de los recursos para el aprendizaje que debo remarcar, deberían estar a disposición del participante
las 24 horas del día durante los 7 días de la semana. Eso es bien importante. Es muy difícil, por eso, hacer educación a distancia solamente con recursos o medios sincrónicos. Es decir, el obligar, lo digo entre comillas, a los participantes a que estén en una misma hora, todos conectados, sintonizando. La riqueza de la educación a distancia y su flexibilidad se garantiza cuando los recursos para el aprendizaje, sean textos, sean videos o cualquier otro tipo de material, está a disposición del participante para que lo consulte a que quiera del día de la noche durante los 7 días de la semana. Y entonces el participante puede ahí aprender a su propio ritmo. Un alto grado de autonomía del estudiante, ya se lo mencioné, que creo que no hay educación a distancia sin que nos preocupemos por cultivar la autonomía del estudiante. Uno de mis profesores me enseñó que el mejor tutor es aquel que trabaja para que los estudiantes ya no lo necesiten. Cuando el estudiante a distancia ya no necesita del tutor, es porque tenemos un estudiante autónomo. La promoción del aprendizaje flexible. Ahí pregunto, ¿recursos sincrónicos o asíncronos? Hay que hacer un equilibrio y una combinación. En este momento, por diversas circunstancias, se han puesto de moda, por decirlo, los recursos sincrónicos, es decir, básicamente videoconferencia. Pero a eso se resumiera la educación a distancia, perdería una enorme riqueza que da poner a disposición de los participantes en una plataforma de e-learning, por ejemplo, PPTs, lecturas, videos, proponerle foros de debate, exámenes en línea y la multiplicidad de recursos a los que podemos dar acceso a través de estas plataformas de e-learning. Y tiene que haber, repito, un sistema de acompañamiento tutorial y docente. Alberto, por favor, no te muevas mucho porque la conexión se entrecorta a veces. Ya, muchas gracias. Okay. He señalado algunos de los retos para empezar, un poco macros tal vez, y después voy a señalar algunos más específicos que tiene la educación a distancia en el momento actual. El primer reto es el de la valoración social. Ya ustedes han visto los padres de familia que piden que se disminuya en la actividad privada los recursos, las cuotas, las boletas mensuales, pagos, porque se está sustituyendo la educación esencial y por educación virtual, dicen ellos. Y dicen que esta educación tiene menor valor. Están absolutamente equivocados. O sea, pueden pedir rebaja porque la situación económica lo amerita, porque todos estamos viviendo una crisis muy seria. Yo eso no lo discuto. Pero no puede pedirse una rebaja porque la educación a distancia sea de menor calidad. La educación a distancia, estimados colegas, puede ser igual o de mejor calidad en muchas de los procesos educativos presenciales. Yo conozco instituciones educativas no tan lejos de Lima que no tienen recursos, que solamente tienen pizarra, tiza y el profesor, que no tienen acceso a una biblioteca, universidades que no tienen laboratorio, etc. Una educación a distancia bien organizada, con acceso a recursos para el aprendizaje, con acceso a simulaciones de laboratorios, etc., es muy rica y de muchísima calidad. El segundo gran reto es equidad y democracia. La educación a distancia nació sobre todo para llegar a aquellos que por razones geográficas, económicas y de otra naturaleza no pudieran tener acceso a la educación presencial. Y ahora, por ejemplo, profesionales que están de las universidades y tienen necesidad de una formación permanente, necesitan de la educación a distancia para este proceso de actualización, porque el conocimiento es rápidamente obsolescente. Otro de los grandes retos es hacer una educación a distancia y de calidad.
tanto en los contenidos como en la metodología. Eso implica que, como han dicho ya varios en estos tiempos, los profesores ahora están trabajando mucho más que antes. Eso sí, yo les garantizo, si queremos una educación a distancia de calidad, los profesores tenemos una dedicación que a veces es el doble o el triple de educación presencial. Tenemos que preparar materiales, tenemos que preparar evaluaciones, tenemos que participar en foros de debate, tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que contestar día y noche a veces las consultas de nuestros estudiantes, porque en los entornos de aprendizaje es más posible y hay más tiempo para, por ejemplo, preguntar que en la sesión presencial, donde usted casi al terminar la hora dice alguna pregunta y pregunta 4, 5 o 7 de 30. En educación a distancia, las preguntas son mucho más numerosas que esos 5. Bueno, otro gran reto es ajustar a las instituciones. Las instituciones no siempre están preparadas para asumir la educación a distancia. Otro reto es docentes y tutores bien formados. Creo que bueno, en nuestra Facultad de Educación y en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos tenemos ya casi 30 años o más de 30 años en formación docente para educación a distancia. Tenemos diplomaturas, tenemos maestrías, la maestría que ahora Carol, de los profesores bien formados, no solamente para ser tutores, sino para diseñar y desarrollar programas de educación a distancia. Un siguiente reto lo he calificado como la dicotomía que puede entre la industrialización y diferenciación. Un sistema de educación a distancia puede ser industrial. Es decir, puede estar dirigido simultáneamente a miles, a decenas de miles, a veces a cientos de miles o a millones de participantes. Y entonces hay un proceso de mecanización que va desde la inscripción online, diseño y desarrollo de las aulas virtuales y su multiplicación en las plataformas de e-learning, que son procesos totalmente mecanizados y de excelente calidad. Pero esa industrialización debe compatibilizarse con la necesidad de que al fin y al cabo queden no más de 30 participantes con su profesor tutor en una interacción didáctica bien diferenciada para cada grupo y donde los docentes puedan no solamente orientar la realización de actividades que un sistema industrial tan grande nos puede marcar, sino proponer las propias actividades de acuerdo a la idiosincrasia del grupo. También hay una dicotomía aparente entre el aprendizaje colaborativo que podemos solicitar a nuestros estudiantes y su aprendizaje individual. Creo que ahí es siempre necesario que los sistemas de educación a distancia y incluso propongan a los estudiantes trabajos colaborativos y también trabajos individuales. Y finalmente la evaluación, que es un gran reto. La gente duda de la educación a distancia porque no cree que la evaluación es objetiva. Y en educación a distancia podemos tener sistemas de evaluación diagnóstica, evaluación de proceso y evaluación final, con todas las garantías de seguridad. Yo les puedo dar un ejemplo muy rápido. Yo puedo tomar un examen en línea. Los estudiantes solamente tienen un acceso durante 1 hora a ese examen en línea. Tienen límite para contestar cada pregunta. Puedo barajar las alternativas de respuesta. Puedo, de mis maneras, asegurar que ese examen tiene garantizado altos niveles de calidad para la evaluación y de seguridad para poder dar la certificación. Bueno, rápidamente quiero decirles que no es exacto que cuando hablamos de entornos virtuales de aprendizaje o cuando alguien nos dice educación a distancia, en nuestra cabeza está entornos virtuales. Los entornos virtuales son, en la mayoría de conjuntos,
la intersección o pueden estar en la intersección entre la modalidad presencial y la modalidad a distancia. Compartimos. Hay instituciones presenciales que trabajan como complemento con entornos virtuales y la modalidad a distancia también puede trabajar en entornos virtuales de aprendizaje que no son los únicos. Por la naturaleza de nuestro país, aquí en la Facultad de Educación, durante mucho tiempo mantuvimos el uso del material impreso, porque sabíamos que nuestros participantes, sobre todo nuestros maestros, vivían en zonas a veces muy alejadas y remotas y no había la conectividad garantizada y podíamos enviarle su material impreso a través del courier. O podemos utilizar radio y televisión de acuerdo a la naturaleza y a la cultura de nuestro país. Claro, así será la educación de élite en el futuro, según Harvard Business School. Ahí tenemos un profesor en una videoconferencia trabajando con sus alumnos remotos de entero. Ese es uno de los retos que tenemos nosotros. Creo yo, el otro día me pidieron mi opinión acerca de la famosa tablet y yo creo que para evitar los fracasos anteriores, de años anteriores, en que se introdujeron equipos y conectividad sin criterio pedagógico, una de las aspectos positivos que tiene la tablet, en primer lugar, es que efectivamente puede contribuir a cerrar la brecha digital. Es decir, hay en este momento estudiantes y familias que no tienen acceso a internet y no tienen el equipo ni la conectividad. La tablet puede servir, pero va a ser más si tenemos claramente establecido un modelo pedagógico y si damos protagonismo a los profesores. O sea, si los profesores tienen también tablet para intercomunicarse con sus alumnos en un entorno virtual, en un aula virtual. Pueden haber clases modelos y aulas modelos a nivel nacional o a nivel regional, pero tiene que haber, al fin y al cabo, esa interacción entre el maestro y sus alumnos. Creo que esas características de interactividad docente-alumno es la que el ministerio debe avanzar en corregir en Aprendo en Casa. Yo sé que ahora los maestros están haciendo un esfuerzo enorme, por WhatsApp están siguiéndose los teléfonos y los WhatsApp de los padres de familia y de sus estudiantes para interactuar con ellos. Pero naturalmente no se podía hacer mucho más en una etapa de crisis, pero en este momento tenemos que pensar no solamente en la crisis, sino en la perspectiva futura y creo que hay que dotar a estos sistemas de educación a distancia de herramientas que permitan la interacción. Naturalmente que con la tablet la ubicuidad del conocimiento va a poderse, por lo menos parcialmente, hacer realidad. Es decir, los estudiantes podrán aprender en cualquier momento y desde cualquier lugar, que es la perspectiva de la educación del futuro. Yo voy a pasar 2 diapositivas más del rol de docente y del docente tutor. Sé que mis oyentes en este momento, los colegas que están allá en la red, son docentes de entidades públicas y privadas. Entonces, pensé en los dos para estas 2 diapositivas. El docente diseña y desarrolla el sílabo de su curso adecuándolo a la modalidad de distancia. Propone ahí los objetivos o competencias, los contenidos, las estrategias, los recursos y la evaluación. Elabora y selecciona recursos para el aprendizaje. Selecciona herramientas y servicios los más adecuados para su curso. Y provee inducción, es decir, entrega, capacita a sus participantes para que puedan manejarse, navegar dentro de la plataforma de e-learning o del recurso con el que está trabajando. Tiene que conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, realizando actividades de asesoría académica, solución de consultas y orientación y moderación de los debates y evaluación. Desarrolla y aplica instrumentos de evaluación de un curso a su cargo, implementa las regulaciones que las autoridades puedan establecer. En cuanto al docente tutor, debe informar al participante de en qué consiste la educación a distancia, estimulando al participante
para que se identifique y se integre esta modalidad. Debe orientarlo para que conozca qué recursos para el aprendizaje el sistema le está ofreciendo. A veces no es solamente la videoconferencia o la clase. Hay videos, hay documentos multiformatos, hay una multiplicidad de simulaciones, de recursos que están en las plataformas de ley. Debe ayudar a familiarizarlo con la metodología de estudio independiente del que ya hablamos en su momento. Apoyarlo en la planificación del proceso de aprendizaje, porque a distancia el participante tiene la oportunidad de organizar su propio proceso de aprendizaje. En este caso, en los casos, por ejemplo, de educación básica, apoyados en la familia, apoyados en los padres muchas veces. El tutor puede y debe reforzar los materiales de estudio, interpretando su sentido, ampliándolo, complementándolo y supliendo posibles deficiencias. Debe acompañar al participante en el proceso de evaluación y darle retroinformación. No hay nada más angustiante para un participante que dar una evaluación y no saber los resultados. Mantener en todo momento, procurar mantener la motivación. Y algo que es fundamental, evitar que el alumno se sienta solo. El peor enemigo de la educación a distancia, en educación básica, en educación superior, con material impreso, con radio, con televisión o con redes digitales, el peor enemigo es la soledad. Entonces, el participante debe saber que tiene un profesor tutor otro lado del sistema, es el rostro humano con el que puede dialogar, al que puede consultar, tanto de aspectos académicos, de contenido, como de aspectos más personales. Yo he sentido, porque he sido tutor durante 20 años, creo. Es uno de los roles que más me ha gustado de educación a distancia. He sentido mucha afectividad en mis relaciones con los alumnos. Y qué reforzamiento positivo tan valioso sentían los estudiantes cuando en un programa, por ejemplo, un docente que estaba siguiendo una diplomatura de formación magisterial y estaba en Cerro de Pasco o estaba en Chumbivilcas o estaba en Contamana. Si yo lo llamaba por teléfono, realmente se sentía hasta conmovido y muy alentado para proseguir sus estudios. Pero también se puede evitar que el alumno no se sienta solo, procurando formar grupos de interaprendizaje entre compañeros que estén en el mismo territorio o no importa. Ahora se puede formar grupos de interaprendizaje aún fuera entre compañeros que están digamos, compartiendo los mismos estudios. Entonces, con estos retos, quiero finalizar la intervención para dar paso a Carol Rivero, que va a hacer una intervención complementaria en relación a los retos que tenemos ahorita de educación a distancia. Entonces, le paso la palabra a mi colega y compañera Carol. Ok, muchas gracias, Alberto. De hecho, es súper interesante lo que nos has comentado y seguramente que cuando empecemos ya a ver las preguntas, nos vamos a centrar un poquito más en lo que es la educación básica, porque ya tenemos algunas consultas sobre ese punto. Y yo solamente quería complementar un poco lo que ha dicho Alberto. Creo que hay todo un reto sobre lo que es la educación a distancia, ¿no? Y lo primero que debemos ver es si deseas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Creo que es el primer punto que debemos considerar. Es un reto, yo sé que es un reto el poder realizar toda una actividad en otra modalidad que no estábamos acostumbrados a hacerlo, sobre todo los de educación básica, pero sí es importante que lo tomemos en cuenta para cualquier cosa que queramos hacer, porque no podemos pensar siempre como si estuviéramos en una modalidad presencial, sino que ya tenemos que cambiar un poco el chip y trabajar como lo que sería una modalidad a distancia de lo que comentó Alberto, ¿no? Entonces,
Ese es el primer reto, el cambiar un poco el chip. El otro punto que debemos considerar es pensar en el público objetivo. Si estamos trabajando con niños pequeños de primaria, secundaria, jóvenes, adultos, entonces lo primero que hay que saber es el público objetivo y también el logro de aprendizaje. Siempre en esta modalidad a distancia lo que debemos tomar en cuenta son estos puntos. No es tanto lo que queremos enseñar, no es tanto la tecnología que utilicemos, eso no es el punto principal. El punto real es cómo, a qué público nos dirigimos y cómo hacemos para lograr el aprendizaje en estos alumnos. Ese es nuestro siguiente reto. Luego necesitamos planificar y desarrollar adecuadamente la sesión y ya Alberto les ha dado toda una gama de ejemplos de cómo se podría hacer. Creo que no quiero redundar en esto, pero sí es importante que ustedes consideren esta integración tecnopedagógica, ¿no? Porque muchas veces se cree que por usar la tecnología ya estamos generando un aprendizaje y no es así. Otros tienen mucho el conocimiento del tema, pero no tienen una parte pedagógica o adecuadamente estrategias que faciliten este aprendizaje, u otros están todavía conociendo un poco la tecnología. Entonces, es importante, y los invito a todos los docentes, sobre todo educación básica, a poder desarrollar esta integración tecnopedagógica. Hay un modelo que es el TEPAC, que es muy conocido, que se ha trabajado ya muchos años y que está en constante evolución, y ahora también hay otros modelos, pero sí les quería poner como en reflexión porque es importante que manejemos estos tres puntos, ¿verdad? El poder tener un conocimiento del contenido, eso está claro, pero también tener un conocimiento pedagógico. ¿Y qué significa eso? Significa desarrollar estrategias ágiles, no las tradicionales, sino innovar un poquito y ver otras metodologías que faciliten el aprendizaje a través de esta modalidad. Y el conocimiento tecnológico. Eso no significa que tengamos que conocer todas las herramientas que van saliendo cada día, porque si no sería imposible, ¿no? Ese no es el sentido del conocimiento tecnológico. Lo que significa es que ustedes con las herramientas que tengan puedan desarrollar adecuadamente sus sesiones y generar el aprendizaje. Las herramientas están como apoyo y lo que se quiere es que ustedes puedan trabajarlo habitualmente, que no sea algo que esté fuera de lo que se hace constantemente, sino que sea parte de nosotros. Y eso tiene que ver también con lo que es la cultura digital, y a eso es lo que apuntamos todos los que estamos trabajando en lo que es educación y tecnología. Como les comentaba también, otro punto importante es el considerar las metodologías activas. Y no estoy hablando metodologías en general que trabajamos como por ejemplo la magistral en una sesión presencial, sino metodologías que sean ágiles, que permitan, por ejemplo, la interacción. Ya Alberto nos comentaba de todo lo que son las propuestas colaborativas y está bien, ¿no? Podemos hacer proyectos también. Muchos de los colegios trabajan con proyectos de diferentes tipos y en esa medida lo estamos logrando. También tenemos la gamificación, que no es más que trabajar de manera lúdica a través de diferentes herramientas o con las estrategias adecuadas para facilitar el aprendizaje y también la evaluación. Y metodologías ágiles que últimamente van apareciendo como el flip learning o el aprendizaje invertido, bueno, que tiene ya muchos años también, pero que recién se está trabajando con más interés aquí en Perú. Tenemos también el design thinking, que tiene que ser la creación de una idea, proponer una solución a un problema y a través de diferentes etapas y procesos. Entonces tenemos diferentes metodologías súper ágiles que podrían ayudarnos y el sentido no es que esté, por ejemplo, en un salón de clases como por ejemplo el Zoom o en algún otro sistema, el niño las 3 horas de clase, sino que se intercambie con un poco de la presentación del tema por parte del profesor, pero también que interactúen, que hagan actividades. Hay diferentes herramientas que nos facilitan eso. Por ejemplo, en la evaluación tenemos Kahoot, Socrative. Cuando queremos trabajar colaborativamente podemos formar grupos también y desarrollar, por ejemplo, a través de Google Drive u otras herramientas más que facilitan estas actividades. El sentido no es hacer lo mismo que se hacía en la presencial a lo virtual. El sentido es desarrollar el aprendizaje, desarrollar el logro que queremos hacer en nuestros estudiantes a través de una metodología adecuada, a través de herramientas adecuadas, y también a través del aprendizaje adecuado por parte del profesor.
Otro punto importante es que debemos tomar en cuenta los recursos con lo que uno tiene, ¿verdad? Eso es importante porque debemos estar viendo en qué contexto nos encontramos, qué tenemos a la mano, qué podemos hacer. Y bueno, el Ministerio de Educación tiene también una cantidad de recursos a los cuales ustedes pueden ingresar y facilitar el aprendizaje, las estrategias de enseñanza, aprendizaje con sus alumnos, pero también los invito a que revisen los recursos educativos abiertos. Estos recursos educativos abiertos es lo que se está trabajando actualmente, es decir, dejar que los profesores o las personas que quieran aprender lo puedan hacer a través de estos recursos que están para todas las personas. Y en ese caso, por ejemplo, tenemos la innovación educativa del TEC, el Tecnológico de Monterrey es una universidad que ha trabajado mucho en este tema y que ustedes también lo pueden revisar. Este PPT va a estar grabado y lo van a poder revisar con más tiempo después. Pero a través, por ejemplo, del Tecnológico de Monterrey tenemos una gama de recursos que están libres para que el profesor pueda ir revisando con detenimiento y sin problemas. Hay una página web que se llama Temoa, que está dentro de lo que estamos viendo del tecnológico, y que tiene recursos educativos abiertos. Todo lo que les estoy comentando es de libre disponibilidad, no hay ningún costo, no hay ningún pago, y que está abierto. Las universidades estamos trabajando para dejar este conocimiento, esta información que está dentro de las páginas web, y que ustedes lo puedan trabajar. No me voy a explayar en los otros porque ustedes pueden ingresar luego con más detenimiento a las otras páginas web. Lo que les quería comentar también es que la Universidad Católica ya ha desarrollado toda una propuesta de recursos educativos abiertos, se llama Recursos para la Virtualización, y dentro de estos recursos para la virtualización, ustedes van a observar recursos para la clase, planificación de clases, cómo se debe hacer la comunicación con los estudiantes, el trabajo colaborativo, la presentación de contenidos y la evaluación de aprendizajes. En cada uno de estas viñetas van a encontrar diferentes herramientas que faciliten el aprendizaje de acuerdo al contexto que estábamos viendo o a la situación que estábamos viendo. Entonces, los invito también a los que desean ingresar a recursos para la virtualización de la PUC, donde ustedes van a encontrar diferentes herramientas que pueden facilitar este aprendizaje. Otro punto que sí les quiero comentar es la importancia de investigar y seguir formando. Nunca olvidemos ese punto. Nosotros siempre debemos estar aprendiendo toda la vida. Como profesores, como docentes, debemos estar siempre en constante aprendizaje. Y acá también les invito a ver, por ejemplo, tenemos unos microtalleres del Instituto de Docencia Universitaria, en el cual ustedes pueden ver diferentes herramientas, videos interactivos, cómo trabajar con la moderación de foros o actividades grupales. Así que ustedes pueden tener diferentes herramientas, como por ejemplo voy a ingresar a este de taller, que está en YouTube. Ustedes ingresan a YouTube, colocan microtalleres para docentes y van a encontrar una gama de información sobre capacitaciones que se han realizado los profesores y que está libre para todos. Fíjense acá, también tenemos cómo hacer el aprendizaje basado en problemas, etapa de evaluación, la innovación de la enseñanza y otros recursos que van a facilitar su aprendizaje. No olviden eso, por favor, profesores. Ustedes siempre tienen que estar en constante investigación, revisando diferentes materiales. Los invito también a que revisen estos cuadernos de innovación para la docencia universitaria. Este es un cuaderno, o son cuadernos que se dan cada año para las buenas prácticas. La universidad también saca estos libros sobre innovación docencia universitaria en este caso, pero que también les puede servir como ejemplos para los de educación básica, porque hay elementos muy interesantes sobre las estrategias, más que la herramienta en sí, sobre las estrategias que se podrían utilizar. Y todos estos libros que les comento, cuadernos de innovación en la docencia universitaria, es gratuito. Lo pueden descargar libremente a través de la página de la universidad. También hay otras instituciones como por ejemplo Fundación Telefónica. Fundación Telefónica desarrolla diferentes programas, pero también tiene materiales, publicaciones, como este que me pareció interesante sobre como herramientas TIC, diferentes herramientas TIC que pueden facilitar en educación básica. Y ya como para ir concluyendo, les quería comentar que también hay webinars, ¿no? En la UOC tenemos diferentes webinars como lo que hemos trabajado acá en la Universidad Oberta de Cataluña,
que en estas semanas han estado desarrollando otros webinars, y también el CICE. El CICE, ustedes pueden ingresar a la página del CICE y van a encontrar publicaciones que están libres para todos nosotros como docentes, que les pueden ser de utilidad. Son libros completos. Los invito a que revisen con detenimiento en cuanto puedan las publicaciones del CICE y que tiene que ver con el Centro de Investigaciones y Servicios de la PUC. Como verán, son diferentes elementos o páginas que les estoy colocando para que puedan revisarlo con detenimiento en otra oportunidad, sin problemas. Pero solo quería terminar con esto. Recuerden que educar es más que un verbo. Educar significa crear, cuidar, orientar, fomentar, investigar, acompañar, aprender. Fíjense en todos los otros verbos que están acá: crecer, innovar, transmitir, sobre todo motivar y emocionar. Nunca perdamos eso, ¿no? Siempre tenemos que ser motivadores, tenemos que desarrollar esa motivación en nuestros estudiantes. Y si uno enseña, nunca deja de aprender. Con eso quiero terminar con esta presentación y ahora sí vamos con las preguntas. Muchas gracias y recuerden por favor que después vamos a hacer una encuesta de satisfacción y que todo este webinar va a ser colgado en las redes de FAE y CICE, ¿sí? Ahora sí, vamos a iniciar con las preguntas. Alberto, ¿estás preparado? Sí, estoy preparado para escucharlas. Muy bien, Alberto. Entonces empezamos con la primera pregunta. Dice así. A ver. Preguntan sobre la educación básica regular, sobre todo en educación inicial. Comentan si la educación básica, cómo hacer para tener una educación a distancia de calidad con los niños de educación inicial, donde la relación docente-estudiante es muy importante. ¿Qué opinas, Alberto? A ver, las experiencias que yo he tenido para educación a distancia en educación inicial, las he visto trabajar, por ejemplo, con tablets, justamente. Y yo creo que los niños desde muy pequeñitos pueden irse acostumbrando a manejar las tablets. Las tablets pueden contener software muy adecuado para los niños de corta edad. Pero sobre todo he visto programas muy valiosos para la relación docentes-padres de familia. Y creo que ahí está una de las cosas más ricas de la educación a distancia. La relación del docente de educación inicial con los padres de familia, que al fin y al cabo pueden ayudar y apoyar a sus niños la realización de las actividades que los profesores puedan indicarles. Esos dos aspectos me parece que podrían responder en alguna medida a su pregunta. Y entonces la pregunta que también hacen, ¿es factible hablar de educación a distancia en educación inicial? Sí. A ver, la Ley General de Educación, voy a empezar por el aspecto legal. La Ley General de Educación de nuestro país dice que la educación a distancia hace una definición de educación a distancia muy parecida a la que yo hice porque tuve la ocasión de contribuir a la redacción de ese artículo en la Ley General de Educación. Y dice que la educación a distancia comprende todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Es decir, educación inicial y educación básica regular, educación básica alternativa, educación básica especial, educación para el trabajo, educación superior universitaria y no universitaria. Pero cuando pensamos en poner todos los niveles y modalidades, para educación inicial estamos básicamente pensando, y les digo con toda honestidad, en interacción docentes, padres de familia, que también es parte de la educación inicial. Perfecto. Y la otra pregunta de un colega dice, ¿por qué ese sentir de trabajar más de los profesores? Algunos colegas así lo sienten, porque nunca han realizado trabajo virtual. ¿Será por eso su sentir o no se presta su curso para este medio? A ver, la educación a distancia implica mucho más trabajo para el sistema y para el docente, sobre todo cuando recién empezamos en la modalidad de educación a distancia. Una institución que quiere educación a distancia tiene que prepararse porque el sistema de educación a distancia, una plataforma de e-learning, los recursos para el aprendizaje, tiene que tenerse, por ejemplo, vamos a hacer un curso de
de comunicación o de matemática que tiene 20 años de aprendizaje, hay que tener las 20 unidades de aprendizaje preparadas, o por lo menos las primeras 10 y puestas en la plataforma. Eso implica un trabajo muy grande, porque el diseño y desarrollo del material, para hablarles en los más clientes, yo los quiero llamar recursos para el aprendizaje, es un diseño muy cuidadoso que tiene que tener claramente especificados los resultados del aprendizaje, que tiene que tener organizadores avanzados, que tiene que tener una buena complementación en el desarrollo de unidades de aprendizaje entre textos, videos, fotos y todos los demás recursos. Es decir, hay un trabajo muy minucioso, diseñar el sistema de evaluación, las formas de evaluación, la evaluación, puede haber incluso una evaluación diagnóstica al comienzo, una evaluación de proceso o formativa y una evaluación sumativa, etcétera. Eso demanda trabajo al sistema, pero también demanda mucho trabajo al profesor. Yo ponía el ejemplo antes, por ejemplo, si usted quiere producir un debate en su clase, tiene 1 hora o 2 de clase. Usted hace su clase y en la segunda hora quiere hacer un debate. Terminó su clase, hizo el debate y usted se fue. El foro de debate que se hace en un sistema de educación a distancia no puede durar 1 hora. Tiene que estar a disposición del participante 2, 3 días. Y el profesor tiene que moderar ese foro de debate. Tiene que empezarlo haciendo una presentación del foro, formulando las preguntas para debatir, y listo. Si usted encarga un trabajo, usted pone las instrucciones del trabajo, orienta a los estudiantes cómo desarrollar el trabajo, pero va a recibir consultas por teléfono, por WhatsApp, en el mismo foro de consultas, etcétera, acerca del trabajo. Y eso lo va a recibir permanentemente. Usted que naturalmente puede poner un horario de tutoría, los martes y jueves de 6 a 8, y a esa hora contestar. Pero le aseguro que las consultas le van a llegar día y noche durante toda la semana. Puede poner ese horario de consulta, pero yo estoy acostumbrado a contestar lo más rápido que se pueda, porque en educación a distancia, como decía, uno de los enemigos es la soledad y falta de retroinformación al participante. Si el participante hace una pregunta y no le contesta rápidamente, se siente defraudado. Dime, claro. Dime, Caroline. Sí, es interesante lo que comentas y también quería como reflexionar en el tema de la educación básica regular, el tema de la tutoría. Bueno, como para que se aclare el tema de tutoría, que no necesariamente está refiriéndose como la tutoría se trabaja en educación a distancia, sino que también el profesor cumple un rol de tutor. Creo que eso sería bueno aclarar. Sí, en educación básica, bueno, en educación superior, normalmente en los sistemas de educación a distancia distinguimos entre el rol del docente especialista, el docente que garantiza el rigor científico y técnico del contenido, que desarrolla los materiales de estudio con esa rigurosidad que les he dicho, y el docente tutor, que es el profesor que acompaña al participante en su proceso de estudio, que lo orienta, que le ayuda a formar hábitos de estudio, que le ayuda con técnicas de estudio independiente, que absuelve las consultas, que le contesta incluso con consultas de tipo administrativo, etc. El tutor es el encargado de que, como decían antes, el estudiante no se sienta solo, el estudiante se sienta acompañado, de ayudarle a contactarse con compañeros para formar grupos de interaprendizaje, etc. Esa es la labor de tutoría, que es una labor básicamente de acompañamiento. En educación básica, el profesor puede tener las dos funciones a la vez. La función académica y la función de apoyo, de acompañamiento al estudiante. Gracias, Alberto. Yo sé que hay varias preguntas y solamente comentarles que estas preguntas vamos a tratar de responderles en su momento y enviarlos por correo también. Sí, quería comentarles de que estos recursos que ustedes han visto no solamente están enfocados para educación universitaria, sino también educación básica, porque hay recursos que se pueden trabajar en ambas bases, ¿no? Tanto en educación básica como en la universitaria. Esa era una de las consultas que tenían. Otro punto es muy necesario la comunicación con los padres de familia,
sobre todo los docentes ahora que están en esta modalidad, se necesitan comunicar mucho más con los padres de familia, indicándoles cómo se está generando este proceso de enseñanza-aprendizaje, por qué se está considerando esta cantidad de horas y no más, y qué se hace como para las otras horas que supuestamente estaban en clase y ahora no lo hacen. Entonces sí es importante que haya una comunicación clara del docente, en este caso de la institución y también del docente, con los padres de familia para que no se genere este conflicto que se está dando últimamente. Bien, tenemos varias preguntas, pero como ustedes saben, hay que terminar en el tiempo indicado. Yo creo que ha sido súper interesante, Alberto, tus comentarios y sería bueno que después podamos hablar y ver el tema a través de responder las diferentes preguntas que se han surgido en los últimos minutos, porque ahorita tenemos como a 1042 en YouTube y 500 en Zoom, así que muchas gracias a todos por estar ahí, por escucharnos y habrá otra oportunidad. Recuerden que el próximo jueves hay un webinar a la misma hora, a las 5 de la tarde, y ya se les estará comunicando a través del CICE y de la Facultad de Educación los diferentes temas que se van a tocar en los próximos días. Bien, muchas gracias, Alberto. No sé si quieres comentar algo más. Sí, solamente agradecer a los organizadores y sobre todo agradecer esa inmensa cantidad que me ha sorprendido de docentes. Hay casi 2000, más de 2000 inscritos a nivel nacional. Algunos nos siguen por YouTube y otros por Zoom, pero ha sido sorprendente y muy grato compartir. Sé que a lo mejor nos estamos quedando con un aperitivo. Habrá oportunidad más adelante, ojalá, para profundizar en este debate tan interesante de la modalidad de educación a distancia, que como alguien dijo, ha venido para quedarse y las circunstancias así lo están imponiendo. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias a los participantes. Gracias, Alberto. Y por favor, no se olviden a los que están en el Zoom de responder a una encuesta que se les va a colocar ahorita para que lo puedan hacer y podamos mejorar en nuestras próximas convocatorias y webinars. Muchas gracias y saludos a todos.
Sería fácil, la están buscando.